justamente como comentábamos al inicio del programa, vamos a hablar de cuando una persona presenta todos síntomas previos a un infarto, qué hacer. Pero primero que nada vamos a también a presentarle esta mañana a nuestro doctor Alejandro Leos García, cardiología clínica e intervencionista. Bienvenido, muy buenos días. Gracias. Pues primero que nada quisiera definirnos un poquito más sobre qué es un infarto, ¿no? Fíjate que antes que entrar así la definición gruesa, sí me gustaría hacerte un comentario. Las enfermedades cardiovasculares hoy por hoy siguen siendo la primera causa de muerte y de enfermedad en todo el mundo. O sea, México, Tijuana, vamos a decir, no somos la excepción. Entonces, entender mucho estos conceptos es importante, que la gente domine un poquito sobre esta información, y a veces el infarto no lo ubicamos o no sabemos de qué nos están hablando. El infarto es un concepto que se puede aplicar a muchos órganos, puede haber infartos cerebrales, puede haber infartos cardíacos, pero sobre todo los cardiólogos, que somos los que más manejamos este concepto, hacemos mucho énfasis porque es lo que causa más muertes en todo el mundo, ¿no? El infarto per se es esa muerte, pues, del corazón, esa zona que no se irriga, que no le llega sangre, por la enfermedad coronaria, que es la principalmente causa, que se tapa pues por algún coagulito y no llega el flujo suficiente a este órgano y deja de nutrirse, deja de haber oxigenación, y entonces existe una pequeña muerte celular, lo cual finalmente nos confiere a una falla de este órgano, ¿no? Que eso es lo que no queremos que suceda. Y sobre todo que existen muchos factores pues ahí alrededor, que son los que predisponen pues a que tengamos este tipo de enfermedades, porque como comentábamos hace rato, no solamente el corazón se ve afectado por la enfermedad de las arterias, sino que el cerebro, los ojos, los pies. Entonces, obviamente yo como cardiólogo pues me enfoco un poquito más en esta área, y es triste ver que hay pacientes que no saben el concepto y mucho menos saben cómo identificarlo, porque eso es lo más importante. A veces creemos que lo que nos presentan en la televisión o lo dramático de algunas películas es como debería de ser. Entonces en realidad existen a veces algunos signos que no son tan típicos y que es importante que la gente, la población en general los conozca para que pueda acudir inmediatamente a una atención médica. Claro, esos serían a lo mejor síntomas que nos dan o les pueden dar un poco más de tiempo al paciente, o los primeros síntomas. Así es, sobre todo que identifiquen primero. Yo creo que el primer paso es identificar que existen factores de riesgo que nos predisponen a estas enfermedades. Es decir, el paciente que no tiene ningún síntoma, pero que además sabe que su familiar o él mismo es diabético, es hipertenso, es fumador, es un paciente que ya está vulnerable, que es un paciente que está en riesgo y aunque no tenga síntomas puede tener enfermedad cardíaca. Claro. ¿Okay? Eso hay que tomarlo mucho en consideración. Sin embargo, algunos pacientes ya llegan a tener prácticamente esta sintomatología, y lo más típico es que el paciente tenga dolor. Muchas veces los médicos utilizamos a veces conceptos o términos un poquito complejos que a veces no los entienden, y a veces decimos es que el paciente tiene angina o tiene dolor precordial, cosas de estas que la gente no lo entiende, pero el dolor torácico per se es como el síntoma cardinal precisamente de estas enfermedades, ese dolor de pecho, una sensación de opresión, como que si uno se hubiera probado algún alimento sólido y se hubiera quedado atorado en el pecho, es esa misma percepción, ¿no? Y que puede tener ciertas características de perfil que se puede sentir en el brazo o en ambos brazos. No es exclusivamente el brazo izquierdo, como a veces lo vemos en la película, que la gente pues se lleva la mano hacia el pecho, ¿no? Y se agarra. Sí. Es lo que esperamos ver. Como muy dramático, ¿no? Exactamente, es la parte de la dramatización pues de las películas, pero no siempre sucede así. Pero el paciente puede empezar a tener dificultad para respirar, por ejemplo, puede sentir falta de, vamos a decir, sudoración, una sudoración muy importante, sin causa o razón aparente. Hay gente que de repente dice, venía manejando, doctor, y sabe que empecé a sudar, no estaba ejercitándome, no me sentía nada y nada más empecé a sudar. Son algunos síntomas, pero dolor abdominal, fíjate que es algo que a veces no tomamos mucho en consideración. La gente piensa que es una gastritis común y corriente, y a veces ese dolor abdominal puede estarnos, le llamamos nosotros lo mismo como síntomas referidos, ¿no? Como hacia distancia donde no se encuentra realmente el órgano, pero que son algunos de los síntomas que el paciente debe de percatarse y no tomarlos a la ligera, y buscar quizás a lo mejor una atención de forma inmediata en caso de que se presente, ¿no? Uno que esté alrededor de una persona, ya sea en una tienda, en cualquier lugar, en casa, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Aparte de llamar, obviamente, porque se tiene que llamar una ambulancia, imagino, es una emergencia. Pero ¿hay algo que la persona que está al lado pueda hacer? ¿Auxiliar? Sí, yo creo que la clave es lo que tú acabas de decir, es el auxilio. Pocas veces tenemos una orientación formadora pues para poder actuar sobre una situación de emergencia. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es contactarse inmediatamente con su médico, o en su caso, o en su defecto, con un servicio de ambulancias como Cruz Roja, por ejemplo, que puede prestar auxilios, y reciban realmente la atención inmediata, ¿no? A lo mejor es una evaluación, ojalá y pudiera ser realmente un problema leve, banal, y que no necesite más trascendencia en el manejo, pero puede ser totalmente lo contrario. A veces retrasamos, porque en tiempo y en el corazón es muy importante. El retrasar el tiempo puede costarle la vida a la gente. Entonces, el actuar del médico
está supeditada a un tiempo y hay un tiempo límite. Entonces, la gente cree que si yo tuve un dolor hoy importante, a lo mejor me pudiera atender el día de mañana, y eso no debe suceder. Okay. Yo creo que lo lógico y lo justo es que el paciente busque la atención con los expertos, puede ser un especialista, un médico general, o obviamente un cardiólogo si tienen de preferencia ese gusto, y buscar la atención médica lo más Me imagino que va a depender, ¿no?, del tipo de síntoma que esté presentando, ¿no? Pero cuando hablamos del tiempo hace la diferencia. Claro, tan existen obviamente situaciones muy agudas, muy inesperadas. Hay gente que puede tener muerte súbita, por ejemplo, y ni siquiera tenía ningún síntoma, nadie nos va a avisar, y de repente el paciente desplomarse y caer, entonces está en una situación totalmente crítica. Entonces ahí sí tendríamos que tener pues una cierta capacidad. Primero, guardar la calma, sobre todo asignar tareas a los diferentes miembros que puedan estar ahí, y comunicarse a un servicio de urgencias para que esto pudiera darse una atención inmediata. Pero si no existe esta situación crítica y el paciente tiene alguno de los síntomas que comentamos hace rato, dolor de pecho, falta de respiración, palpitaciones, sensación de dolor abdominal, pues entonces márquenle con tiempo a su médico para que tenga una cita lo más pronto y breve posible que pueda hacer. Muy bien. Hacer, ¿no? Y en esta situación crítica muchos pensamos de repente que levantarlo, acostarlo, sentarlo, ¿cuáles son las posiciones, digamos, correctas si la persona sienta, si es una crisis que cae? Fíjate que quienes manejan un poquito el área de urgencias o el área prehospitalaria deberíamos de tener un poquito más ese ABC que le llamamos nosotros, ¿no? Es como cualquier otro paciente, independientemente que esté en una situación de urgencia. El ABC para nosotros es mantener la oxigenación en el paciente, es ponerle una posición recta, acostado, levantar la barbilla del mentón, pues extender el cuello, para que entonces los tejidos de la cavidad oral y de la garganta puedan permitir que pase el oxígeno de una manera adecuada, y sobre todo percibir si el paciente está respirando o no está respirando, con una simple y sencilla maniobra de acercarse, sentir la respiración pues del oído en el paciente, en la oreja propia, y estar viendo que se levanta el tórax. Son como que los primeros datos de que este paciente a lo mejor está vivo, ¿no? Este paciente tiene una situación crítica, y sobre todo, pues, vamos a decir, asignar la tarea a alguien que pudiera estar ahí para que pudiera entonces realmente dar el rescate real, que sería pues unas maniobras, un RCP quizás avanzado, alguien que esté entrenado precisamente. Para eso, bueno, ya es donde valdría la pena tomar algún curso. Así es, definitivamente. Existen diferentes órganos en la ciudad que se encargan, instituciones para proveer este tipo, que a veces suelen ser gratuitos. Se le llaman cursos de resucitación cardiopulmonar, que son básicos, que no necesita ser un médico, que no necesita ser un técnico en emergencias. ¿Y hace la diferencia? Sí, totalmente. De hecho, si vemos nosotros en países de primer mundo, en centros donde, por ejemplo, en aeropuertos, existen máquinas como desfibriladores automáticos, que le llamamos nosotros, que pueden reanimar, por ejemplo, o quitarle una arritmia que puede matar a un paciente, y que no necesita saber absolutamente medicina. Tan es así que viene como en 1, 2 y 3 botones que uno tiene que apretar, y solamente con el conocimiento básico que acabamos de comentar, de posicionar al paciente, conectar este monitor, el monitor hace el diagnóstico y hace la terapéutica necesaria que este paciente reciba, ¿no? Desafortunadamente la cultura latina todavía no hemos crecido mucho en eso, que sería lo ideal que aquí en Tijuana pudiéramos tener, al menos en centros importantes, algunas plazas, algunos, vamos a decir, instituciones gubernamentales, que pudiéramos tener este tipo de equipo, porque a veces suceden las emergencias precisamente en este tipo de circunstancias. No, y más si sabemos que tenemos algún familiar que tiene problemas cardiovasculares o que tiene algún problema de ese tipo, es importante la capacitación, ¿no? Así es. Muy bien. Doctora, ¿algo más que desagregar? No, pues que la gente se informe. Yo creo que hoy por hoy hay mucha información. El internet está al acceso de todos, aunque uno no maneje como papá o hermano algún tipo de estos medios, a veces sentarse con los hijos. Es importante que desde uno a etapas tempranas vaya uno identificando cuáles son los factores de riesgo, porque lo más importante en la medicina es el prevenir. Claro. Entonces no está en una situación crítica donde no podemos hacer, y cuando esto sucede es porque ya ha pasado una serie de cambios importantes en el cuerpo, que a lo mejor los médicos no podemos dar ese beneficio total, ¿no?, que pudiéramos ofrecer en un momento dado. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy amable, doctor Alejandro. Le os apareció su teléfono en pantalla si necesita una consulta o una pregunta más específica. Hacemos pausa comercial y continuamos con eso.